Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Y hay un concepto que está bien claro. Yo les voy a anunciar aquí que después de meses trabajando, después de trabajar con juristas, con derecho comparado, viendo lo que han hecho en Estados Unidos, en Canadá, en otros países avanzados que ya han sido valientes y han regulado la gestación subrogada, yo les voy a anunciar aquí hoy que este martes Ciudadanos presenta la ley de gestación subrogada en España. Los niños, que veo aquí algunos por gestación subrogada que conozco, no pueden esperar a las puertas de un registro civil. No hay derecho a que esos hijos no puedan ser inscritos o tengan dificultades en función de qué provincia está. No hay derecho que uno tenga que gastarse $150.000, irse a Estados Unidos, hipotecarse su casa para ser padre o para ser madre, ¿no? Amigos y amigas, nos encontramos desde hace tiempo en medio de un auténtico espectáculo político. De un lado, vosotros lo veis a diario, todos aquellos que están intentando crecer a nuestra costa sin ningún escrúpulo y están tratando de atribuirse, con muy poco pudor, por cierto, méritos y medidas, todas las acciones del Gobierno que impulsa y que aplica el Partido Popular, muchas de las cuales, por cierto, estaban incluidas en nuestro programa electoral, pero no en el suyo. Pero eso sí, luego en la Asamblea y en los ayuntamientos votan junto a la izquierda los tripartitos de oposición. Y esto los ciudadanos, los madrileños, tienen que saberlo. Que es el concepto que siempre hemos defendido en el Partido Popular. Creo que ese reflejo del apoyo social que se ha estancado hacia una alianza con Unidos Podemos ha de examinarse de forma cruda. Y una de ellas, que creemos que es clara, que hay que encontrarle cierta solución, es que tenemos un problema en Izquierda Unida en concreto, un problema estructural de visibilidad. Cuando un partido tiene claro que es un partido de gobierno, tiene que tener claro algunos conceptos. Y hay un concepto que está bien claro. Mi experiencia, justo cuando a partir del 2011 gana las elecciones generales el Partido Popular, a partir de ese momento yo tengo la experiencia de que desde el minuto 1 el señor director de la policía pretendía utilizar la policía para borrar determinadas cosas y para proteger gente que se le estaba investigando. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Mi nombre es Alejandra y ayer, no sé por qué, al estar compartiendo la conmemoración del 4º centenario en la Plaza Mayor, con un mapping de 360 grados y sentirme parte de la ciudadanía madrileña, me vino ese punto, me vino una emoción inesperada como ciudadana, como vecina de Madrid, por el hecho de no soy de ir a encuentros como las Olimpiadas y algunas cosas que ha habido en Madrid, las noches en blanco, porque me dan un poquito de grima, pero ayer decidí saltarme mis barreras y compartir ese espacio de tiempo, que tampoco era mucho, eran 15 minutos, más la espera de antes para coger un buen sitio. Y la verdad es que me quedo de esa vivencia con lo increíble que fue el mapping, más también el hecho de darme cuenta de que hubo una emoción emergente por sentirme ciudadana de Madrid, y me preguntaba cuándo fue que pasó que perdí esa sensación y me volví individualista y me olvidé de lo confortable que es sentirse parte de una familia como lo es la Resistencia. Y en esa asociación de ideas precisamente me vino la imagen de la cafetera y ese sentir tan cercano estando en la distancia, y tuve ganas de compartirlo a través de este cauce. No sé si lo pondréis o no, pero tenía ganas de dejarlo aquí. Buen día.
verdad, se me había pasado totalmente. ¿Quién estaba chasqueando los dedos? Yo. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país. Y decía Emilio, mientras estaba sonando la sintonía, hace un año que estábamos votando. 26J, hoy es 26 de junio. Buenos días, Emilio, María. Buenos días, Muy Fernando. buenos días. Buenos días, María. Los bomberos luchan por controlar el fuego que cerca Doñana y otras 4 noticias del día. Llega una alerta informativa. Es verdad, tenemos un importantísimo incendio en Doñana. Vamos a ver si... Bueno, ahora comentaremos este asunto. Bueno, pero hoy vamos a hablar con Jordi Évole, porque sabéis que ayer tuvo lugar esa misión de salvados. Ya estaban de vacaciones y de hecho tuvieron que volver para emitir esta entrevista, para realizar y emitir esta entrevista al comisario Villarejo, que ha tenido un enorme, gigantesco impacto. Sigue siendo trending topic hasta ahora en las redes sociales e incluso en los medios de comunicación. Tiene numerosas reacciones y vamos a hablar con Jordi Évole porque es una entrevista muy interesante que mostró algunos de los perfiles más oscuros de las tuberías de la democracia española. Bueno, vamos a tener la oportunidad de comentarlo con él. Ayer salieron a colación algunos nombres muy relevantes de la política de nuestro país. ¿La pudisteis seguir? ¿La seguisteis, Emilio y María? Sí, bueno, yo la seguí, en realidad ya está un poquito empezada la entrevista, pero la verdad que no había desperdicio, vamos, o sea... Yo creo que no dejo títeres sin cabeza. Sí es verdad que siempre teniendo en cuenta quién es Villarejo, qué persona es y que hay que coger con pinzas también toda la información. Bueno, y lo que pretendía con la entrevista, porque evidentemente siempre sucede, que esto llama mucho la atención a la gente, pero claro, decían, bueno, pero por algo lo habrá concedido ahora. Siempre es así, siempre que detrás de alguna información siempre hay alguna parte interesada en sacarla. Pero otra cosa es que representa un interesantísimo, no sé cómo definirlo, un interesantísimo ejercicio de desnudar a la democracia, de desnudar a nuestro sistema político, el sistema policial, el sistema judicial, en fin, resultó un ejercicio de eso, de bastante interesante, Emilio. Yo creo que su pelea tiene que ver con el CNI, porque realmente dijo 2 o 3 cosas del responsable del Centro Nacional de Inteligencia muy bestias, por decirlo así, incluso... más o menos llegó a decir que un compañero suyo podía haber muerto en los años 90 por contener o conocer ciertas informaciones en un accidente de tráfico, ¿no? Y más allá del cinismo del personaje, porque evidentemente alguien que se mueve, una persona anfibia que se mueve en la superficie de la democracia y que también respira en las ciénagas de la democracia, pues no tiene más remedio que serlo, pero parece que esto era, bueno, un movimiento de ajedrez dentro de su partida, no solo por la defensa de ese juicio que tiene pendiente, sino lanzó acusaciones contra el Centro Nacional de Inteligencia contra el CNI, la vicepresidenta, contra el director de la policía. Hubo algunas declaraciones verdaderamente chocantes que colisionan además con la higiene de la democracia, que son muy relevantes, pero sin embargo que no nos sorprenden especialmente, ¿no? Que sean verosímiles, no ya digo verdad, que sean verosímiles, que a la gente le hagan sentido. Esto ya nos indica algo sobre la naturaleza de nuestra democracia. Y ojo, mucha atención, porque lo que todos somos muy conscientes es que esto no es patrimonio exclusivo de la democracia española, ¿no? Nos da la sensación de que este tipo de funcionamiento de el subsuelo de la policía, el subsuelo de los servicios secretos, de los servicios de información, existe en esta y en otras democracias. Y lo hemos visto siempre retratado en la novela negra, en el cine negro, e incluso en el cine en Estados Unidos, y siempre se nos ha revelado como un comportamiento más o menos extendido pero discreto, y ayer lo vimos con una impresionante crudeza, yo creo que con una gran habilidad por parte de Jordi Évole, porque además en términos de imagen era fantástico, estaba absolutamente maravillosamente bien realizado, con esa puesta en escena que parecía una sala de interrogatorios. Me pareció un ejercicio televisivo también de primera magnitud, más allá del contenido del que vamos a tener la oportunidad de comentarlo con los oyentes. Sobre todo porque también a mí me ha sorprendido, porque al final mucha gente acabó comentando cómo muchas cosas no, si esto se confirma que es verdad, no habrían pasado por casualidad. Muchas cosas no habrían pasado por casualidad, sino que alguien las habría provocado, como en el caso de Baltasar Garzón y de Margarita Robles, que veremos también qué respuesta da a esto Margarita Robles,
y veremos qué ocurre después de estas acusaciones. El nuevo PSOE, en el que está Margarita Robles y... Bueno, ahora le preguntaremos a Jordi Évole por todo esto. Este es el menú. Vamos a hablar de ello durante el programa. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Hola, Resistencia. Francamente, viendo todo este tipo de despliegues que ocurren aquí en España, pienso que tenemos que empezar a admitir que España es una cleptocracia. Y hasta que eso no pase, seguramente unas cuantas cosas no van a empezar a cambiar. Aunque dé vergüenza admitirlo, la realidad es esa. Nacho Escursel, Marla Singer, Sánchez Cajal, Elena Noruega, David Iete, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora para Freedom Mind, para ayudarnos a tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país. Ana Ramírez, Rafa Sánchez, Winston Smith, algunas personas que nos van a acompañar son nuestro focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, al descontento ciudadano. Vicente Arias, Ángel Trianero, Lara Valencia, Hardy Useful, Isabel. Espero que estés bien, Hardy. Hace tiempo que no nos das el parte médico, como tantas y tantas personas que además nos gusta. Enrique Quesada, nos gusta saber que estáis recuperándose. Hay numerosos oyentes de este programa también que se encuentran saliendo de alguna aventura hospitalaria, así que nos gusta que nos mantengáis informadas. Sánchez Cajal, hola Fer, rey mío, dice, calla tonto. ¿Por qué me miras así, Emilio? Soy así, soy un tío simpático. Emilio viene guerrero hoy, ¿eh? No, el programa de ayer fueron vitaminas para los conspiranoicos, ¿no? Yo tengo una parte del cerebro que lo es, y entonces todo este doble fondo, ¿no? De que por detrás del Estado pasan montones de cosas que no vemos, pues es pasto para los que sospechan de que el Estado siempre está tramando cosas que nos quieren manejar. De hecho, el inicio de la conversación con Villarejo fue curioso porque precisamente hablaron, y él habló de su interés por la influencia en los movimientos de masas y en la opinión pública, ¿no? Entonces hablaba como que es algo que tiene muy estudiado y que le interesa mucho. Entonces quizá debemos enmarcar la concesión de esa entrevista dentro de esa cosa goebbeliana que declaró de tratar de manipular a la opinión pública y de influir, ¿no? en ella. O sea, se puede decir también que son conspiraciones de, como digo, un personaje del que se puede desconfiar mucho, pero sí que es verdad que me ha venido a la mente un poco la figura y el personaje de Luis Bárcenas, que precisamente hoy va a declarar y dice que él precisamente no va a decir nada en su declaración, pero más allá del personaje, que esto además lo hemos debatido muchas veces aquí, muchas veces más allá del personaje, de la desconfianza que pueda crear o que diga la verdad realmente o no, siempre está bien escucharles, porque al final son personas que han estado dentro de ese medio sistema y que a lo mejor hay parte en ese discurso que sí que está diciendo la verdad, ¿no? Y que al final sí que es muy importante tener en cuenta. Bueno, efectivamente, Luis Bárcenas, es verdad, decías María, hoy acude al Congreso de los Diputados, a esa comisión de investigación, ha dicho que no iba a hablar, pero tiene la obligación de acudir, aunque también puede acudir para no decir nada, acogiéndose al derecho a no poner en riesgo su defensa ante los juzgados, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de eso de todas formas, porque como os podéis imaginar, pues también va a ser un epicentro informativo a lo largo de la jornada, pero tendremos oportunidad de analizar mañana exactamente en qué ha consistido esa comparecencia de Luis Bárcenas, el ex tesorero del Partido Popular que está imputado en la causa de Gürtel, y sobre el que hay tantísima expectación por sus palabras, porque hay una cierta idea extendida de que ha llegado a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular, porque ha pegado un viraje en las declaraciones que llaman mucho la atención. Así que lo observaremos ahora. Pero en todo caso es verdad, decía María, ayer vimos un ejercicio también de cómo se desnuda la democracia y especialmente las tuberías de la democracia, las cloacas del Estado. Y escuchamos a un Villarejo que apuntó directamente al director de la policía y dijo que hay una policía política. Es cierto que algún político ha intentado
en los últimos años sobre todo, manejar ciertos grupos de policías con fines políticos. ¿Qué político ha intentado utilizar a la policía con fines políticos? Que yo haya tenido la experiencia personal, pues el antiguo director de la policía, el señor Cosidó. Creo que ahora está en el Senado y tal, donde terminan todos estos señores para protegerse, ¿no? Mi experiencia, justo cuando a partir del 2011 gana las elecciones generales el Partido Popular, a partir de ese momento yo tengo la experiencia de que desde el minuto 1 el señor director de la policía pretendía utilizar la policía para borrar determinadas cosas y para proteger gente que se le estaba investigando. Eso decía Jiménez Villarejo, apuntaba directamente a Cosidó. Es una acusación extraordinariamente grave, y lo escuchábamos, decía, el director de la policía alardeaba de los contactos incluso que tenía en términos políticos. ¿El director de la policía actuaba por órdenes de algún político? Pues no sé, yo por lo que él alardeaba decía que él no se fiaba ni del secretario de Estado ni del ministro y que directamente hablaba con la vicepresidenta. La realidad es que con quien tenía mucho trato era con su jefa de gabinete, con la señora Pico, ¿no? Que era con quien, y luego por supuesto con el jefe de los servicios secretos, ¿no? Con el señor don Félix San Roldán. Me está hablando usted de la jefa de gabinete de la vicepresidenta del gobierno, sí. Soraya Sáenz de Santa María, sí, sí. Su jefa de gabinete María Pico, sí. Y del director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, señor Félix Sanz Roldán. Sí, efectivamente. Y de ahí escuchamos a lo largo del programa, porque además tomaron testimonio de reacciones también a diversas personalidades, entre ellas Baltasar Garzón. Y a mí me pareció muy impactante, no sé si lo visteis vosotros, si os llamó la atención, pero me pareció muy impactante cuando le preguntaron a Baltasar Garzón si se había sentido alguna vez vigilado por las cloacas del Estado. Y Baltasar Garzón salió con una declaración tan fuerte como esta. Se hicieron muchísimas cosas contra mí, contra mi familia, me intervinieron las comunicaciones, entraron en mi casa, intentaron sustraerme el sumario, me mandaban las cintas grabadas con las conversaciones que hablaba por teléfono, envenenaron a mi perra, perdió un ojo, en fin, toda una serie al más puro estilo mafioso, ¿no? Y esto es lo que no imaginábamos que sucediese en la democracia moderna, porque siempre en la española, porque una cosa es que uno piense que las cloacas funcionan de una determinada manera, pero estamos hablando de palabras mayores. Bueno, el caso es que Villarejo insistía en esa entrevista que era partidario de participar en el Congreso de los Diputados, que había muchas cosas que contar. Se ha pedido que usted comparezca en el Congreso de los Diputados, en una comisión de investigación, pero le han vetado el Partido Popular, el Partido Socialista y en este caso también Ciudadanos. ¿Qué ha pasado? ¿No le parece una incongruencia? O sea, a mí me gustaría que todo esto que estamos hablando aquí, con mucha más precisión, posiblemente de datos o con más documentos, en la sede de la soberanía popular, que es el Congreso, al que yo respeto, poder exponerlo y contestar a todas las preguntas. Yo no tengo miedo. El que tiene miedo es ese señor de que alguna vez alguien tiene que decirle que él no maneja España. Hey, Fernando. Hey, ¿qué pasa? Radiocable.com. Jordi Évole, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, muy impactante la entrevista, tuvo una enorme repercusión. Me llamó la atención, ¿por qué te interesaba tanto el personaje? Porque pediste la entrevista muchísimo antes de que fuera más conocido por la gente, ¿no? Pues porque escuché la serie V, Las Cloacas del Estado, del Podium Podcast de la SER, y me gustó muchísimo el trabajo que habían hecho Álvaro de Cózar y Toni Garrido, y a partir de ahí pues se me despertó el interés por el personaje. Pediste una entrevista con él, ha tardado mucho tiempo en concederla. ¿Por qué crees que la concede ahora? Pues no tengo ni idea, puedo especular. Y
y decir que igual el hecho de que él ahora esté imputado por el caso de la doctora Pinto, pues eso puede ser un motivo de que igual Villarejo se haya sentido algo acorralado. Oye, has dicho en el periódico de Cataluña que has recibido presiones para no emitir la entrevista. ¿En qué han consistido esas presiones? Bueno, a mí eso siempre me llega en cuentagotas, pero algo te llega. Entonces no sabes ni de dónde viene, ni quién lo provoca, ni quién exactamente levanta un teléfono y llama a la cadena, pero te acaba llegando algo sin tener muy claro el origen. Pero sí, eso pasó la semana pasada y por suerte, a pesar de las presiones, hemos podido emitirla. ¿Y en qué consistían? ¿Hay gente que cree que no debería ser emitida, por ejemplo? Sí, creo que sobre todo el argumento era ¿cómo se le va a dar voz a un señor como Villarejo? Un señor que puede estar mintiendo mucho y contra altas esferas del Estado. Claro, yo no sería la primera vez que a mí me mienten en una entrevista y también te digo que desde mi punto de vista nosotros solo hemos hecho una entrevista. Hay otros, incluso supongo que entre los que presionan, que lo han condecorado. O sea, entonces para mí no tiene comparación una cosa con la otra. ¿Qué conclusión sacas después de el programa ayer? Además, imagino que seguiste la emisión, siempre lo haces, porque te vimos muy activo también en las redes sociales, pero tú, viendo el retrato, viendo la participación de la gente y los comentarios que hacía la gente, ¿qué conclusiones sacas? Yo creo que ayer pudimos ver algo que normalmente no se ve, ¿no? Que es cómo funciona un Estado por el subfondo del Estado. Y eso creo que no es una exclusiva de España, creo que la podríamos encontrar en cualquier país del mundo. Y yo creo que es interesante siempre conocer lo que pasa, aunque sea en lugares que huelen mal. Grabasteis 8 horas. ¿Se quedaron muchas cosas en el tintero de la emisión? ¿Cosas que tengas tú en los brutos? No, yo en realidad no fueron 8, fueron 5. Lo que pasa es que, claro, si contamos la preparación, la pausa para comer y esas cosas, pero el bruto de la entrevista eran 5 horas, que son muchísimas horas, no digo que no, pero son menos que 8. Y yo creo que en la edición se quedaron cosas que a nosotros nos parecían menos trascendentes, periodísticamente hablando. Porque, por ejemplo, de el pequeño Nicolás, de los informes a Podemos, había gente que decía, ¿por qué no se ha profundizado más en los informes sobre Podemos? Sí, esa pregunta estaba y Villarejo se desvinculaba totalmente de los informes, por eso la quitamos, porque él decía que no había tenido nada que ver y sí que añadía que, según su criterio, los informes habían sido una chapuza. Dice la gente, me sorprende que el nombre de Margarita Robles pase tan desapercibido, que fue un bombazo, y es verdad que la forma en la que Villarejo lo saca a colación, muy impactante. Supongo que intentasteis hablar con ella, porque hablasteis con muchos de los protagonistas también. La verdad es que hemos intentado ir dando voz a personas que han sido aludidas, pero eran tantas que igual no hemos llegado a todo el mundo, O sea que tampoco te garantizo que podamos haber llegado a todo el mundo. Oye, la puesta en escena era espectacular, también muy comentada. No sé si eso se atribuye al realizador, es un trabajo de equipo, pero la escenografía era absolutamente maravillosa. Siempre hay un trabajo de equipo, pero hay alguien que lo lidera, ese trabajo en equipo, y en este caso, y además que se lo tomó él yo creo que como un reto personal, fue el realizador del programa, uno de los realizadores, David Cabrera, que llegó un día a la redacción y dijo que quería hacer este tipo de puesta en escena, con una sala de interrogatorio, con un cristal a través del cual pudiese haber periodistas que opinasen o que contextualizasen los diferentes temas que iban apareciendo, y así lo hicimos. Y cuéntanos dónde era eso. Eso era un decorado, ¿qué era exactamente? Porque por conocer un poco la parte de atrás del asunto. Es un coworking que eso era una sala de reuniones, la típica sala de reuniones que se convirtió en lo que ayer vimos, y es un coworking que creo que está por la zona de Ciudad Lineal.
Está muy bonita la puesta en escena, muy cinematográfica. ¿Y los periodistas estaban allí mientras se producía la entrevista o está grabado en diferentes momentos? Está grabado en diferentes momentos. El resultado es desde luego espectacular. Es espectacular y combina muchas cosas, porque combina un contenido muy, muy crudo sobre la naturaleza de las cloacas del Estado. ¿Tú has tenido la sensación después de grabar la entrevista de que son más grandes y más profundas de lo que pensamos? No especialmente, sinceramente. O sea, igual es que llevo ya muchos meses leyendo historias sobre esas cloacas y no especialmente me parecieron peores contadas por Villarejo. Bueno, terminasteis con esto la temporada de Salvados, que en realidad ya estaba terminada, ¿no? Te pillaba de vacaciones todo esto. Sí. Nos pilló de vacaciones, que realmente está gran parte del equipo preparando ya la próxima temporada, pero sí, estábamos bueno, no emitiendo, que ya es mucho, porque eso pues supone que parte del equipo ya no esté, pero bueno, la verdad es que la llamada a rebato y la convocatoria del equipo, bueno, también ha sido un estímulo, ¿no? Porque coger a la gente que ya está con un pie de vacaciones y que vengan y que lo hayan dado absolutamente todo para hacer este programa, pues oye, uno se enamora todavía un poquito más de su equipo. Ha tenido mucha repercusión, incluso repercusiones políticas. Vemos comentarios en las redes sociales, desde líderes de partidos políticos hasta numerosas personas. Oye, acabada la temporada, ahora la temporada que viene, tenéis ya habéis empezado a planificar cómo va a ser, cuál va a ser la naturaleza de la temporada, cuál va a ser el objeto, ¿dónde habéis puesto el foco? Bueno, el foco en Salvados siempre se pone en muchos puntos. En Salvados yo siempre digo que es como un menú degustación en el que, bueno, picoteamos en diferentes temas, no se convierte en monográfico de nada la temporada, sino que hay diferentes temas que también es lo que nos da un poco la vidilla, ¿no? Poder cambiar de temática cada semana y no tener que estar haciendo siempre lo mismo, a nosotros eso nos supone un estímulo muy grande y yo creo que es parte del éxito, sobre todo de que no nos aburramos, ¿no? De que siempre estemos ahí con ganas de seguir hincando el diente a diferentes temas. Pues Jordi Évole, muchísima suerte, descansa, excelentísimo trabajo, de verdad, felicidades, nos impactó muchísimo esta entrevista con el comisario Villarejo y veremos a ver qué repercusión tiene, porque de momento, en el primer momento, estoy viendo que ha tenido una gran repercusión en los medios de comunicación, se ven los digitales y desde luego en las redes sociales se ha visto también, así que muchísima suerte, Jordi. Muchísimas gracias, Fernando, un abrazo grande. Un abrazo, descansa. Igualmente, chao. Adiós. Radiocable.com. Bueno, hay que reconocer, y es bueno además reconocerlo, creo que es positivo, que del comisario Villarejo hemos tenido muchos datos, gracias entre otras cosas a Público y a algunos periodistas de Público que se han visto también en medio de una espiral de amenazas. Y aquí hemos tenido la oportunidad de hablar en alguna ocasión con Patricia, con Ana Pardo de Vera, con algunas personas en Público que han estado denunciando estas batallas, estas luchas policiales, porque yo creo que si algo reveló no solamente la entrevista de ayer de Villarejo, sino todas estas denuncias que se llevan haciendo en ese periódico, es que hay un descontrol absoluto en el Ministerio del Interior, que lo lleva viendo desde hace mucho tiempo, que hay diferentes espacios policiales que mantienen una soterrada batalla que se lleva por delante a comisarios, policías, y del que apenas tendríamos conocimiento si no fuera por estas revelaciones y por estos artículos periodísticos. Y creo que es bueno y que es sano reconocerlo también, ¿no? Porque también les ocurre a la gente de Público, ¿no? Que está sometida a unas presiones y en solitario, unas batallas en solitario que, en fin, que también retratan algo sobre nuestra propia democracia. Sobre todo porque vemos, por ejemplo, lo que decía Hipatía, que dice ha recibido presiones anónimas para no emitir la entrevista, ¿no? Tener en cuenta que
que en una democracia puedas recibir ese tipo de presiones, ¿no? Al final vemos que el sistema no es inocente, vemos que nada es inocente, que muchas cosas no pasan por casualidad y que además nos estamos acostumbrando a leer que un periodista tenga que recibir ese tipo de presiones cuando quiere informar sobre algo tan grave como sería esto, que si se ratifica que todo lo que dice Villarejo o que parte de lo que dice Villarejo realmente es verdad, pues estaríamos ante un caso muy grave de calidad democrática. Bueno, y en las portadas de los periódicos hoy nos encontramos con numerosos asuntos relacionados con Cataluña y nos encontramos también en las imágenes, el fuego en Doñana, que seguimos con enorme preocupación, con gravísima preocupación, porque sabéis que se desató un incendio, hay miles de personas desalojadas, carreteras cortadas en un incendio en Moguer que entró en el Parque Natural, amenaza la reserva. No se descarta el factor humano. Escuchamos allí a Susana Díaz asegurando que se sabrá el por qué y quién está detrás de ese incendio. Pronto es evidente que no se descarta el factor humano, pero iremos informando, eso sí. Estoy convencida de que todos vamos a llegar al final de saber el porqué de un incendio de tal magnitud en una zona tan sensible como es el Parque Natural, el entorno del Parque Natural de Doñana, en el entorno de muchas familias, y evidentemente vamos a llegar hasta el final para saber las causas y que se depuren las responsabilidades. Hay una enorme preocupación por las consecuencias que pueda tener esto para el medio ambiente, para este parque natural, y mientras los servicios de extinción trabajan sin descanso, dice el periódico El Mundo, el infierno a las puertas de Doñana, ya más cerca de la carretera de Mazagón, en el incendio declarado en Huelva, en el espacio natural de Doñana. Las llamas obligan a desalojar a 2.000 residentes, turistas en la zona de Mazagón, amenazan con provocar un desastre en el espacio protegido, dice que se declaró en la madrugada del domingo en el término onubense de Moguer y que obligó a lo largo del día de ayer a desalojar a más de 2.000 residentes y turistas que estaban en la zona de Mazagón, ha provocado el colapso de las carreteras. Dice el periódico El Mundo, al cierre de esa edición, el fuego seguía activo y amenazaba aún con provocar una catástrofe en el espacio natural de Doñana. La Junta no descarta que haya sido provocado. Y uno se pregunta, ¿cuál es el objeto? ¿Quién? ¿Por qué alguien puede tener interés en provocar semejante desastre en un medio como Doñana? Y claro, ahí uno sospecha que los intereses económicos, los intereses creados. Bueno, las imágenes son absolutamente estremecedoras. El fuego consumiendo con una desolación, dice, sin víctimas mortales, dice el periódico La Vanguardia, el incendio forestal se aproxima al Parque Nacional de Doñana. Fue originado en este paraje de pinos, en la Peñuela de Moguer, en Huelva, y anoche seguía descontrolado. 2.000 evacuados por el incendio que amenaza el parque de Doñana, dice el periódico La Vanguardia, que también lleva ese tema a portada, como lo han hecho el periódico El País. Dice, el incendio de Doñana avanza y cerca al corazón del parque. También el periódico El Mundo, también el periódico La Razón, también el periódico La Vanguardia, que lo han llevado esta imagen a sus portadas. El periódico de Cataluña, El Correo, en fin, unas imágenes que son muy, 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 muy escalofriantes. We own the rise, nothing can bring us down. We own the rise, nothing can bring us down. We're climbing high, just realize nothing can bring us down. Revitalize, let's get inside. Nothing can bring us down. Bueno, yo os decía que seguimos con enorme preocupación el avance de este incendio, así que le hemos pedido ayuda a Juancho López Duralde. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, porque lo que sí da la impresión es de que el fuego amenaza el interior del parque, el corazón del parque, ¿no? Bueno, yo creo que se está, como siempre ocurre en Doñana, se está intentando hacer mucha diferencia entre el espacio, el parque natural y el parque nacional, ¿no? En realidad Doñana es todo. Doñana es todo y no hay parque nacional sin su entorno, ¿no? Y especialmente hay que tener en cuenta que lo que está ardiendo son los pinares, que bueno, pues es una zona especialmente importante ecológicamente
para, por ejemplo, el campeo del lince, ¿no? Que es donde realmente tiene su verdadero hábitat, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues es una buena noticia que el fuego no esté llegando al corazón del parque, digamos, pero eso no reduce pues el impacto y el daño, ¿no? Me preguntan, mira, Panterita dice, ¿y el centro de cría? Pregúntale por el centro de cría, por favor. Es que no sé en qué términos tampoco exactamente el aula de la naturaleza, ¿en qué zona exactamente está el fuego? Bueno, el centro de cría se refiere al centro de cría del lince. Eso está en la zona de la Cebuche y es una zona que, pues las cosas se han hecho desde mi punto de vista, al menos aparentemente, pues dramáticamente mal, ¿no? Porque con las prisas, por el fuego, por un posible desalojo, pues han dejado escapar o han dejado salir a 12 linces del centro de cría y bueno, pues realmente un proyecto de cría en cautividad del lince, pionero en todo el mundo, etcétera, pues se ha visto pues desmantelado prácticamente por las prisas, ¿no? Se han salvado, creo que 9 adultos y 5 cachorros, y el resto de los linces, hasta un total de 23, pues se les ha dejado salir. La razón oficial que han aducido es que recibieron una orden de desalojo y no dio tiempo a hacer más, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los puntos, digamos, que está generando más escándalo es pues esta mala gestión del centro de la Cebuche, ¿no? ¿Tienen localizadores? Pues está preguntando por aquí la gente, ¿sabes? No, esos linces están perdidos en este momento están perdidos en el entorno y bueno, pues no quiero adelantarme, ¿no? Pero es difícil que unos linces criados en cautividad o que estén cautivos pues puedan sobrevivir, y mucho más en una situación como la que se está viviendo en este momento, ¿no? Con pues toda la zona quemada, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas. Oye, se está especulando mucho sobre los intereses ocultos detrás del incendio, pero más allá de que haya claras o que se pueda señalar a los responsables de una forma tan en este momento tan precipitada, pero sí que es verdad que la presión del ser humano es abrumadora. Yo te escuchaba el otro día contar en el incendio de Portugal la forma en la que se han construido urbanizaciones en medio de pinares, con eucaliptos alrededor, en lugares que son claramente de alto riesgo, ¿no? Sí, efectivamente. Es que esta es un poco la clave, ¿no? Que no se puede pretender que los espacios naturales puedan sobrevivir ajenos a su entorno. Es decir, los espacios naturales no pueden ser islas en medio de urbanizaciones, en medio de cultivos intensivos que extraen el agua. Otra cuestión también relacionada es hasta qué punto influye todas las extracciones de agua que se están produciendo, los pozos ilegales, hasta qué punto influyen en esa sequedad, en el ambiente, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? Sobre el tema de la urbanización, nosotros vamos a lanzar hoy una serie de propuestas en el Congreso y, entre otras, vamos a volver a pedir que la ley de montes del Partido Popular, que efectivamente permitía la recalificación de terreno quemado, que había sido prohibido por la ley de Narbona, pues la retirada de esa ley, ¿no? Ya lo pedimos con una PNL que fue aprobada por ahora hace un año, en octubre de 2016, y hoy vamos a volver a poner esa PNL encima de la mesa y a decirle al Gobierno que por qué no ha escuchado, ¿no? Es decir, solo escuchan cuando les interesa escuchar, y eso es un tema que está ahí. No digo con ello que esté necesariamente vinculado o no al tema de Doñana, pero sin embargo es un cambio, una modificación legislativa que se hizo y que sigue ahí, ¿no? Sí, porque la nueva ley de montes esta permite recalificar áreas quemadas, ¿no? Exactamente, esto estaba prohibido, es decir, se prohibía la recalificación hasta 30 años después de que se hubiera producido el incendio, y esto el Partido Popular en la legislatura de mayoría absoluta, cuando hizo la contrarreforma ambiental, pues se lo cargó, y ahora pues efectivamente se puede recalificar una zona que haya sido quemada, ¿no? Esto indudablemente pues es un incentivo para los incendios. Insisto en que no estoy diciendo que tenga que ver con lo de Doñana, pero es una realidad que está ahí. No lo dices tú, pero hay alguna persona que sí lo está diciendo en la red. Por eso decía, hay muchas especulaciones, son especulaciones, pero en esta zona del incendio parece que estaba previsto el gaseoducto, el Saladillo,
es un gaseoducto y, claro, inmediatamente todo el mundo ha empezado a señalar en esa dirección diciendo ya resulta llamativo que el incendio de Doñana se produzca donde Gas Natural quiere construir un gaseoducto, ¿no? Y ha tenido una enorme repercusión en las redes sociales este mensaje con el mapa del lugar por donde pasaría el gaseoducto, incluso ha sido. Oye, amenaza... Perdona, Fernando, sobre este tema, desde luego, hay una cosa que nosotros vamos a reclamar también, y es que este incendio pone también en evidencia que Doñana no es el sitio para almacenar gas. Es decir, que esto es un disparate. Llevamos mucho tiempo pidiendo que se paralice este proyecto, y creo que, aunque solo sea por el riesgo asociado que supone, ¿no?, que supone el fuego, pues yo creo que es un motivo para decir que hay que paralizar ese proyecto de convertir Doñana en un almacén de gas. Lo que vemos es que hay diferentes especies amenazadas por este incendio, y hablábamos antes del lince ibérico, también el águila imperial ibérica, son dos de las joyas en peligro por esto, ¿no? Pero hay numerosas especies, digamos, en una zona de alta sensibilidad. Bueno, a ver, es que Doñana es uno de los sitios con mayor biodiversidad de Europa, ¿no? Y lógicamente hay muchísimas especies, pero sobre todo es que lo que hay que tener en cuenta es que lo que importa es la preservación del ecosistema, la preservación del entorno natural, ¿no? Es ahí donde los animales y donde las distintas especies pues pueden vivir y pueden reproducirse y pueden pues enriquecer este espacio, ¿no? Si el entorno desaparece, pues poco va a quedar para que pues todas las especies que hay allí pues puedan seguir, ¿no? Juan López Duralde, pues te agradecemos mucho, Juancho, que además hoy tienes una mañana muy atareada a cuenta de este asunto. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días. Muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Will you follow me Otro de los tweets que han tenido una enorme repercusión en Internet habla de las coincidencias, de las casualidades, ¿no? Año 2014. Aprueban una ley de montes que permite recalificar los bosques incendiados siempre que el gobierno declare el proyecto de utilidad pública. Año 2015. Un año después, Gas Natural Fenosa presenta el proyecto Marisma para instalar almacenes de gas en Doñana. Año 2016. El gobierno declara el proyecto Marisma de Gas Natural Fenosa de utilidad pública. Año 2017, arde Doñana. Y entonces decía un internauta, así se construyen las coincidencias, las casualidades, decía Olga Barrado, ha tenido bastante repercusión también en Internet. Bueno, sea como fuere, y más allá de las responsabilidades que tendrán que apuntarlas quienes las investiguen, no deja de resultar llamativo, y es una noticia enormemente preocupante, extraordinariamente grave. El fuego ha obligado a soltar linces del centro de cría de Doñana, como nos contaba Juan López Duralde. Creo que había algún medio de comunicación ahora que estaba apuntando que una de las crías de lince habría fallecido por el estrés durante el traslado, y desde luego el incendio está amenazando un tesoro medioambiental donde hay numerosas especies protegidas, desde el lince ibérico, el águila imperial ibérica, dos joyas que están en peligro por estas llamas. Los servicios de antiincendios están trabajando a destajo, y una vez más la presión del hombre, la actuación del hombre, nos coloca un espejo frente al desdén y la manera en la que miramos hacia la naturaleza y el medio ambiente. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, estos son dos de los asuntos que están colocados, sobre los que están colocados los focos informativos, pero llevamos un fin de semana, la verdad, de un atareado, de un ajetreo en los trending topic, que había una... Emilio, yo no sé si... ¿Viste el texto ayer de Javier Marías? Porque ha provocado una polémica enorme. Sí, y ya parece que se está especializando en este tipo de polémicas, porque cada cierto tiempo en el semanal del diario El País, pues por lo visto está perdiendo audiencia y se dedica a ganarla criticando a la gente, ¿no? Como ya lo comentamos aquí, esa película El crepúsculo de los dioses, Sunset Boulevard, de esa actriz que
que cree que sigue siendo estrella una vez que lo fue en el cine mudo y pasan los años, y lo vive en su torre de cristal, en su gran casa envejecida en Beverly Hills. Y ayer, sorprendentemente, vamos a decir, porque no sé, es difícil entender por qué una persona como Javier Marías se puede dedicar a atacar el recuerdo o la idea de quién fue Gloria Fuertes, ¿no? Para mi generación fue una mujer a la que tuvimos mucho cariño porque aparecía en Un globo, dos globos, tres globos recitando sus poemas infantiles. Pero bueno, es una mujer que tuvo una vida muy difícil, de una familia muy humilde de Madrid, que vivía al lado nació al lado de la plaza de Tirso de Molina, cerca de un lugar que se llama La Gota de Leche. Es un lugar que fue bombardeado durante la guerra, donde murieron un montón de niños que estaban esperando a que les llenaran una taza de metal con leche. Ella pasó una vida muy dura, incluso en sus cuestiones de género, y el artículo de Marías venía a decir, primero criticaba al cine español, porque él decía que en algún momento había una especie de consigna entre los críticos cinematográficos de decir que todo lo que sabía de cine español era obra maestra. Luego hablaba del rescate de ciertas autoras, ¿no?, que habían sido marginadas por ser mujeres, como las hermanas Bronte o Jane Austen, y remataba el artículo atacando la calidad literaria de Gloria Fuertes, ¿no? Y cómo él ve una campaña en la que ahora, que se ha celebrado su centenario, se le está tratando de crear la imagen de que fue una grandísima poeta, ¿no? Es difícil entender. Piense lo que piense uno, entra en esos derroteros, porque cada uno la leerá y valorará lo que quiera. Pero ayer, a raíz de esa columna, durante todo el día, pues estuvieron circulando tweets que tenían que ver tanto con frases y poemas de Gloria Fuertes, de gente que respondía con parte de sus textos como críticas a este artículo. Y realmente es pues una forma de crear audiencia, ¿no? Porque Javier Marías escribe los artículos, Arturo Pérez Reverte los retuitea, o sea, es como una red en la que se van apoyando. Y además es bastante criticable desde el punto de vista de qué hubiera sido de la obra de Javier Marías sin todo el apoyo y toda su presencia en el diario El País, ¿no? O sea, si hubiera tenido que sostenerse en el mundo literario solo por su calidad literaria y no por ser hijo de Julián Marías y haber tenido una página en el diario El País todos los domingos, que cualquier escritor que tenga esa página llega a la Feria del Libro, o llegaba a la Feria del Libro, y tenía una buena cola delante, ¿no? Entonces esa desaparición, ¿no?, de ese efecto El País semanal, pues parece que a algunos les está llevando a responder con este tipo de actitudes. Y además, como el mecanismo funciona, que es creo o hago una crítica así un poco salida de tono y mi nombre entra en Trending Topic y estoy donde estaba en los tiempos en que El País pues tenía mucha más difusión, pues parece que eso tiende a repetirse. Sobre todo, no sé cuánto... Yo no voy a criticar la calidad literaria de Javier Marías, porque Javier Marías tiene algunos libros maravillosos y yo creo que discutir esto es poco... Otros no tanto, otros no son tan interesantes. Pero sí que es verdad que tú no puedes atacar gratuitamente a alguien como Gloria Fuertes, sobre la que hay depositadas tantos cariños, tantas... incluso se le echa tanto de menos. Yo veo algunos comentarios ahora en las redes sociales que son demoledores contra Javier Marías. A mí que no me toquen a Gloria Fuertes, dice José Espronceda, pero ayer hubo reacciones numerosísimas de un montón de gente que le tiene cariño, entre otras cosas porque ha acompañado a la infancia, porque creo que discutir la calidad literaria de Gloria Fuertes dice muy poco en favor de Javier Marías, porque además hay un hecho bastante subjetivo en la crítica que hace. No es una cuestión técnica ni objetiva, es pura subjetividad. A él no le gusta y ya está. Bueno, a cada cual le gusta lo que le guste, ¿no? Pero resultaba, lo que sí que daba la impresión, enviaba el mensaje, por lo menos es la impresión que traslada, es que lo suyo es una reacción ante un cambio que no está asimilando, ¿no? Es verdad, como decía Emilio,
que ha tenido una gigantesca tribuna en el periódico El País, donde era respetado, y esa tribuna se está deshaciendo. Se está deshaciendo por el tiempo que estamos viviendo, por la irrupción de nuevos medios, por un cambio generacional más que evidente, por los cambios tecnológicos, por los cambios en la prensa, por los propios errores de Prisa y por los aciertos de otros, o por por las razones que sean, esa tribuna ya no tiene la fuerza que tenía hace tiempo. Y entonces hay un efecto que es el fenómeno trending topic, que tiene que ver con conseguir convertirme en trending topic haciendo lo que sea, ¿no? Como si te tienes que sacar la chorra en televisión. Y eso no es bueno, Javier Marías. Esto no es edificante. Hay formas mucho mejores de pasar a la historia. Ese tipo de columnas y en general el periodismo y la función de hacer estas denuncias deberían ser siempre contra los malos, ¿no? Yo entiendo que uno tiene una tribuna como esa y hay mucha gente mala en el mundo, ¿no? Y no creo que Gloria Fuertes le haya hecho un mal a nadie. O sea, te guste más, te guste menos, te guste la poesía con rima o sin rima, quiero decir, esos son universos personales, pero realmente es una pena que un lugar privilegiado como ese para hablar, pues alguien se dedique a disparar contra alguien que realmente pues no construye una obra para quitar derechos a nadie, sino todo lo contrario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo qué sé, igual Javier Marías lo que está pidiendo es que el Centro Cultural de la Villa haga una exposición dedicada a él como la que tiene ahora mismo sobre Gloria Fuertes. Bueno, esto es lo que se refiere a la agenda setting, pero hay algo más que la agenda setting, que es la agenda de la cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, cafetera. Después de ver lo de Villarejo, ¿alguien cree que esto es una democracia? Esto es una mafia total, escondida, asquerosa, y no sé si será posible o no, pero están todos metidos, exceptuando Podemos, que espero que se aclare todas las porquerías que le han metido encima, y eso sí que es desfalco democrático. 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestras notas de audio, podéis dejar vuestras notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos y un pequeño titular en texto que nos diga sobre el tema del que queréis opinar para que podamos agrupar los mensajes. 627-002-002. Y en esa agenda de la cafetera, los oyentes envían temas que quieren que tengan presencia y que tengan proyección en el programa que estaba recogiendo María. Sí, empezamos la portada de la agenda cafetera con dos asesinatos que han ocurrido este fin de semana, dos asesinadas por sus parejas o exparejas. Han sido asesinadas, como decimos, este fin de semana. Dos mujeres de Sevilla y otra de Salou, Tarragona, una de Sevilla y otra de Salou, Tarragona, presuntamente a manos de sus parejas o exparejas, que en ambos casos se han entregado a la policía y permanecen detenidos como sospechosos de los crímenes. El primer asesinato
asesinato se produjo este sábado sobre las 6 de la tarde en la calle Solidaridad de la capital andaluza, cuando un hombre hirió con un arma blanca a su expareja y a una prima de esta, que fue quien llamó a los servicios de emergencia para alertar de la agresión. El segundo, como decíamos, fue en Salou, Tarragona, y el presunto asesino se entregó él mismo a los Mossos de Escuadra y aseguraba haber abandonado el cadáver en un coche en una carretera. Los agentes acabaron localizando a la víctima en ese vehículo de 29 años, una víctima de 29 años. Como decimos, han sido 2 asesinatos de 2 mujeres en solo un fin de semana. Y nos vamos hasta el informe de Cáritas que queremos rescatar de la semana pasada. Berka y Ángel Trianero nos lo enviaban, pero no solo ellos, sino muchos de vosotros. Cáritas denuncia que 7 de cada 10 hogares españoles no han notado el fin de la crisis. En su informe de situación de 2017, Cáritas constata que solo el 10% de las familias han mejorado su situación tras la declaración oficial del fin de la recesión. Hemos bajado los brazos, nos hemos acostumbrado a que existan pobres. Así lo ha dicho el responsable de la ONG, Sebastián Mora. Y el documento, además, refleja una creciente desesperanza, porque el 75% de los encuestados cree que votar no sirve para nada y para el 61% no sirve de nada la movilización. Con lo cual nos encontramos con estas cifras que traslada precisamente el documento de Cáritas. Y nos vamos hasta Ibiza, porque como sabéis, Marta Ibiza, oyente de este programa, desde allí siempre nos hace llegar la problemática que están viviendo. Y es que nos vamos a un artículo del diario.es que nos ha enviado ella, y es que 10 personas han estado en un apartamento, o sea, 10 personas por apartamento, la situación límite de Ibiza. Busco chica que cocine y limpie en mi apartamento a cambio de alquiler y comida gratis. Este es uno de los últimos anuncios publicados en Internet que revela la situación que atraviesa la vivienda en Ibiza, donde en estos momentos llegan a hacinarse hasta 10 personas, como decimos, 10 personas por apartamento. En esos pisos patera, cada inquilino paga una media de entre 350 y 500 euros para que, como decimos, estén 10 personas en un solo apartamento. Se trata de una de las principales consecuencias del mare magnum turístico que vive Baleares y que está convirtiendo la gentrificación, la subida de precios, los abusos y la especulación en problemas diarios a los que deben hacer frente tanto residentes como profesionales llegados de fuera para establecerse en esta isla temporalmente. Y nos vamos a una información que nos había enviado Galgo Callejero, que era que del 19 al 25 de junio se celebraba el Refugee Food Festival. Chefs refugiados cocinaron platos típicos de sus países en Madrid. Restaurantes madrileños abrieron sus cocinas a refugiados de Ucrania, Siria, Marruecos y Camerún, que prepararon recetas tradicionales de sus países de origen durante el festival gastronómico bajo la etiqueta Con los refugiados. La iniciativa nació precisamente en París el año pasado con el objetivo de cambiar la percepción de los refugiados, acelerar su integración profesional y descubrir cocinas de todo el mundo. Su éxito derivó en que se haya producido la primera edición europea de este evento. Al final, se trata de acercar a los españoles a personas que lo han pasado peor en su vida, pero también tienen ganas de disfrutar y mantener conversaciones, como todo el mundo. Esto es lo que decía Alex, voluntario de Madrid for Refugees, una ONG de menos de un año de vida que se ha encargado junto a ACNUR de la organización del festival en España. Y terminamos con una recomendación que nos hacía llegar Mamen Páez, también oyente de este programa, que nos invitaba a todos y todas las que pudiesen a la presentación de la ONG Alegría Sin Fronteras y su trabajo en Etiopía. La presentación será en Barcelona el 27 de junio y podéis informaros en el usuario de Twitter Alegría Sin Front. Escuchas La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Intentando sacar un audio y claro, en fin, ¿estáis haciendo los deberes? ¿Habéis visto las películas? Yo sí, ¿tú? Espera, que abro los micrófonos. No, yo las he visto. Debo decir,
me falta un trocito de... Tuve que pagar, estaba agotado. Y tuve que pagar un trocito de Pride. Para el viernes, ya sabéis que esta semana en el Videoforum, la semana pasada iniciamos una nueva sección en el programa Videoforum, proponemos una película y entonces tenéis una semana para verla y la comentamos. Además de dar numerosos spoilers, así que conviene que la veáis. Bueno, este fin de semana yo empecé a ver Pride. Mary, ¿tú al final has visto la película? Yo he visto Capitán Fantastic, quiero volver a verla. ¿Cómo que quiero volver a verla? Sí, quiero volver a verla. Sí, porque tiene muchos detalles y bueno, sí que es verdad que al final la escena que vosotros decíais en la que ella acaba cantando es la que más me emocionó. Luego también con la que más he sufrido ha sido cuando al padre le dicen que la educación que ha dado a sus hijos pues que no es la ideal y entonces él se llega a creer que no ha educado bien a sus hijos. No, es una película absolutamente maravillosa, pero oye, que los deberes... Yo creo que la quiere ver dos veces por una especie de culpabilidad, será. Que y eso que nos, de verdad. Nos echaron la bronca el otro día, dicen que nos pasamos tú y yo, Fernando. No, decían que me pasé yo, que fui paternalista y que... Pero el mensaje me lo mandaron a mí, o sea que... No, pero es muy difícil. A ver, vamos a ver, para empezar yo no estoy viendo a María cuando ella está hablando, estoy de espaldas normalmente. Por lo tanto yo muchas veces la corto y a veces suena más hostil de lo que en realidad es, yo la corto sonriendo. Pero me castiga sonriendo. Te castigo sonriendo. Además, fíjate, y eso que estamos hablando, pero vivimos en un mundo en el que las expresiones han desaparecido y claro, cuando estoy hablando y estoy de espaldas no me ves la cara y a veces estoy sonriendo. Entonces había quien decía, es que cortas demasiado a María, eres paternalista y tal. Aquí, luego además mi posición tiene un problema, que yo gestiono los tiempos. Y entonces, al gestionar los tiempos, pues a veces yo estoy viendo el cronómetro, ellos no lo están viendo. Y yo sé que tiene que entrar la entrevista, el audio, la crestomatía y la sintonía final. Y que para eso me quedan 35 segundos. Y a veces eso implica que de pronto meto un corte o levanto una mano y pido pie. Esa bueno, más allá de eso, estábamos hablando de la película. No, Mary, y de hecho varias personas nos han enviado también audios de la película que bueno, recogeremos igualmente y luego también nos han recomendado muchas películas, pero yo lo que quería decir de Capitán Fantastic, la reflexión con la que me quedo es que al final muestra que sí se puede entrar a una persona como ella quería, con los últimos deseos que ella tenía, y eso es lo que a mí me emociona, ¿no? Que al final la gente que realmente la conocía, que sabía lo que ella quería y cómo se quería morir, pues lo acaban celebrando y otra forma de despedirte de una persona es posible, ¿no? Y me emociona mucho sobre todo esa parte porque muchas veces pensamos que lo establecido es lo que tenemos que hacer, cuando en realidad es más importante lo que esa persona deseaba, cuál era su última voluntad y celebrarlo con ella, ¿no? No sé, a mí me gustó mucho esa última escena. Ahora te he dejado hablar, no te he cortado. A pesar de que pienso que esto ya tuviste que hacerlo el viernes. Quiero decir que el día del Videoforum era el viernes. Pero yo he visto Pride, ¿no? Bueno, eso sí es verdad, pero es que Pride es para el viernes que viene. Bueno, pero yo ya me he adelantado a mis deberes. Bueno, vale. Esto es que salía asustada de aquí, ¿no? Oye, pero que las películas son para verlas. O sea, las recomendaciones que hacemos son para que las veáis, los deberes son para hacerlos. Lo digo para los oyentes, que veo que hay alguno que se está durmiendo un poquito en los laureles. Bueno, hay tiempo. Bueno. Son 2 horitas de peli y bueno, lo ves tranquilamente después de comer o cuando sea y está muy guay, De hecho, yo creo que invita también un poco a conocer un poco la historia real, porque está basado en una historia real, así que tenemos tiempo también de aquí al viernes a conocer un poco esa historia real de qué es lo que ocurrió y también de que, bueno, yo creo que sobre todo te quedas con que hay esperanza. Yo he estado este fin de semana buscando imágenes de entonces, viendo algunos de los protagonistas en vídeos del año 85, incluso una de ellas que luego acabó... Pero de Pride. Sí, la mujer de uno de los mineros, ¿no? Que acabó siendo diputada del Parlamento Británico y lo ha sido hasta el año 2015 y todo empezó a raíz de esa movilización, ¿no? Y luego viendo bastantes fotos y los personajes son clavados, o sea, es alucinante el trabajo de casting que tiene la película, porque vas comparando las imágenes de los personajes de la película. Además he visto varios vídeos donde están juntos y el trabajo de casting es alucinante. Sí.
Pride va a ser la película que vamos a ver, que vamos a comentar el viernes. Tenéis toda la semana para verlos, pero oye, que las recomendaciones de películas las hacemos con toda la buena voluntad y con todo el cariño, y son para que las veáis, ¿eh? Que no luego... amenazamos a nadie con que la vea, ¿no? No, luego ya sabéis lo que le hacemos. Ya habéis visto la que está sufriendo la pobre Mary. No, yo ya no estoy sufriendo. Bueno, no, la verdad que me dio rabia no haberla visto antes. Pero bueno, igualmente es una película que yo creo que incluso puedes volver a ver, la de Capitán Fantastic. Y la de Pride... Pues yo se la recomendé a mi madre no le ha gustado mucho. ¿No? No, ¿por? Mi madre se quedó... No, me dijo, dice, es que me resulta poco verosímil la historia. Digo, bueno, pero es que no digo, claramente es una exageración. Ahí lo que el dilema que plantea es si se puede educar de una forma diferente a tus hijos. Y no solo educar, sino vivir también de una forma distinta. Sí, al margen de la sociedad y con los tal. Pero bueno, no vamos a repetir el debate que tuvimos ya el viernes. Ayer tuve un momento... Oye, no. Ayer... Vamos a tener un momento regresión con María. A mis vamos al viernes un par de minutos. Mis padres como profesores sí que les gustó. Vamos al viernes un par de minutos y volvemos al lunes. Yo creo que sí es interesante de Pride, y eso igual el viernes. Es que además estamos en la semana del orgullo, una semana con numerosísimos actos en Madrid. Además es una convocatoria internacional esta vez, y se espera la asistencia de miles de personas. Se ha dicho hasta 3 millones de personas. No creo que Madrid pueda absorber una cantidad como esa, pero desde luego ya se empieza a notar en la vida de la ciudad, y por lo tanto, pues en fin, es una semana en la que vamos a dedicar tiempo a hablar de este tema también, lógicamente. Podemos hablar de varias cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo este fin de semana viendo varios reportajes, y es curioso, parece que los gays para venir a Madrid tienen que justificar su presencia con el dinero que van a gastar, porque esta mañana mismo he visto una cosa de 2 brasileños que van a estar una semana en Madrid y le cuentan a una periodista que van a gastar 2.000 euros en esa semana. Es como si tuvieran que pagar un peaje, ¿no? Y luego hay otra gran discusión que está detrás de la película, ¿no? Y es la politización del movimiento gay, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es festivo o reivindicativo? ¿Hasta qué punto el movimiento LGTB en España ha estado politizado o despolitizado, ¿no? Porque, quiero decir, más allá de sus propios conceptos, hay gente que celebra un orgullo crítico, que tiene además un componente, digamos, anticapitalista, ¿no? Quiero decir, va más allá de la conquista de los derechos y de la lucha por los derechos humanos, porque considera que en esa lucha, como en el caso un poco en el que se ve en la película, ¿no? Esa colaboración entre mineros y ese movimiento gay, ¿no? Que tienen ahí una pelea en la era Thatcher, y yo creo que es un buen debate, ¿no? Hasta qué punto un movimiento así debe mirar a otras cosas políticas, ¿no? Para también entender el lugar en el que está. Y es muy curioso por eso de que los medios no paran de hablar del dinero que van a dejar en Madrid los gays, ¿no? Sí, en lugar de... Sí que es verdad que sobre lo de politizar este movimiento, que también veréis que es una discusión en la propia película sobre si politizar o no esta lucha. Yo creo que vemos que se ha avanzado mucho. También, de hecho, con esa película pues vemos que se ha avanzado mucho. En España, concretamente, también se ha avanzado mucho, a pesar de, bueno, cierta gente que sigue siendo reticente, ¿no? Como hemos visto que se han detenido a 3 neonazis por agredir e insultar a una pareja homosexual en Chueca. Pero más allá de eso, creo que sí que se está avanzando, pero queda mucho por reivindicar. Yo creo que precisamente por eso también esta semana, y cuando se celebre esa manifestación o esa celebración que le llaman otras personas, creo que sí que se sigue reivindicando cosas, ¿no? El viernes pasado estuve viendo La Sexta Columna, que de hecho hacían como un monográfico precisamente de lo que fue y de lo que es España en cuanto a derechos del colectivo LGTB, y se veía que se ha conseguido mucho. Mucha gente salía protagonista de esas luchas, decía que se ha conseguido mucho, pero queda mucho todavía por conocer y por reivindicar, porque de hecho si veis ese reportaje veréis que muchas cosas, yo al menos muchas cosas no las sabía, aprendí mucho sobre ese reportaje y sobre lo que necesitamos y lo que tenemos que conocer y saber, porque al final hablaban mucho, por ejemplo, salía una mujer que decía, claro, es que en el cole mi hijo o mi hija, bueno, pues le decían que tener 2 mamás, pues que cómo no iban a tener papá, ¿no? Pero esas cosas yo creo que se va avanzando y vamos conociendo otras formas de vivir que realmente siempre han estado y que tendríamos que descubrir y tolerar, ¿no?
No, es increíble lo que ha cambiado la sociedad española con todos los retos y todas las asignaturas pendientes que quedan, pero lo que ha cambiado, y en buena medida, y eso hay que reconocérselo a Zapatero, al gobierno de Zapatero, cómo cambió con ese elemento tan pedagógico de abrir el debate, colocar sobre la mesa el debate del matrimonio homosexual, que entre otras cosas lo que hizo, es verdad que la sociedad ya estaba preparada. No estaban preparadas algunas élites de la sociedad y algunos apartamentos oscuros de la sociedad, pero estaba mucho más preparada, ¿no? Y aquel PSOE supo sintonizar con lo que la ciudadanía estaba demandando, pero sobre todo colocó algo impresionantemente pedagógico, y es que a partir de entonces la palabra tolerancia cobró importancia frente a la palabra intolerancia, que perdió todo su capital, ¿no? Lo intolerante, los chistes, todo eso que estaba perfectamente asumido, y ha cambiado mucho la sociedad en muy poco tiempo, ¿eh? Ahora a nadie se le ocurre hacer, vamos a ver, son ya tienen una relevancia social cuando alguien transgrede en esa dirección, porque la ciudadanía ha entendido que era una reivindicación de derechos justa, ¿no? Así que esta semana, la semana del Pride, del orgullo en Madrid, que tiene tomadas las calles, va a estar toda una semana, es un acontecimiento importantísimo, un movimiento de personas muy significativo también, y una reivindicación de derechos desde la que, desde luego, desde este programa apoyamos y acompañamos. Y nos vamos a ir, si os parece. Vamos. ¿Por dónde? ¿Te seguimos? Bueno, ¿vamos cada uno por un lado? ¿Cómo lo hacemos? Por donde queráis. Todas las puertas están abiertas. Todas las puertas están abiertas. Nos marchamos. Está el ambiente, huele a campito, a lluvia. No sé si ha llovido en todas, no sé cómo ha sido. Desde luego en Madrid, os digo a los oyentes que ha estado lloviendo. Ayer tuve un momento, 12 de la noche, 12 menos 5 de la noche. Y estaba cayendo, pero una tormenta eléctrica con rayos y lloviendo muchísimo. Y tengo al lado de la cama, tengo el piano. Y me puse a tocar el piano a las 12 de la noche con las ventanas abiertas. Y fue un momento, creo que hacía... también tiene algo que ver que me había tomado un par de copas de vino, pero hacía años que no vivía un momento de semejante magnitud, magia, impresionante. Bajo los rayos ahí tocando el piano, en fin. Qué cosas. Bueno, nos vamos, adiós. Me miráis con cara rara, ya no vuelvo a desnudarme. Hasta que no veas Pride te tendremos castigado. No, si me falta un trocito. A la Mary, no, vamos. Además es verdad, tú no te apuntes ahora, no te lances, no te crezcas. Mira, es muy español esto que está viendo. Es como esto de que cuando paras en un paso de peatones, que es tu obligación, te pones de mala leche si no te dan las gracias, ¿no? Ella ha hecho lo que tenía que hacer, simplemente, y de repente se ha crecido como, ¿no? Como que ya poder exigir... Ya veremos. ¿Es paternalista esto que he dicho? No sé. Me da la impresión de que sí. Bueno, nos vamos. Buscadora de estrellas, Jimawari, Daviriete, correr. Los gatos miran, Ángel Trianero. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y por vuestra ayuda. Estáis escuchando La Cafetera. Adiós, Emilio. Adiós, María. Hasta mañana. Adiós a todos. Y si lo estáis haciendo, sois la resistencia. Volved a los bosques de Sherwood. Mañana más. Adiós. Hasta mañana. Hola, voy a leeros estos que he escrito. Lo del gato garabato. ¿Qué es eso que tienes, gato garabato? Esto es un juguete muy barato. Es un cohete juguete que me va a llevar a la luna en un periquete. ¿Qué es un periquete? Un periquete es un momento. Dijo un momento y se lo llevó el viento como a María Sarmiento. El gato garabato, en su cohete barato, surca el espacio despacio. El gato garabato aluniza despacio en el espacio. El gato garabato no encuentra nada en la luna. Un volcán que no funciona y ni una sola persona. No hay tejados en la luna y yo soy gato. No hay poetas en la luna y yo soy gato. No hay sardinas en la luna y yo soy gato. No hay ratones en la luna y yo soy gato. Aquí no tengo nada que hacer. Este astro frío me extraña. Me vuelvo a España. Y en su cohete juguete, raudo como una centella, regateando a una estrella, el gato regateando más veloz que un avión.
regresa a su población y dice, miau. Hola chicos, viva el arte, como en casita, en ninguna parte. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.